Buenos días, esta es mi segunda presentación después de la caminata sobre fuego, utilizando la misma teoría que se expuso en esa presentación. Vamos a contestar una pregunta que tal vez ustedes alguna vez se hayan hecho. ¿Dónde o cómo termina el universo? Por supuesto que los hombres primitivos no tienen nada que preguntarse acerca de eso. Están demasiado ocupados tratando de sobrevivir. Cuando ya hubo más oportunidad de hacerse una idea de cómo estaba el mundo, lo primero que pensaron todos es que la Tierra era plana. Si se iban al borde, se caerían. ¿Y qué decían acerca de las estrellas? La Vía Láctea que se ve aquí, dijeron que había sido leche de Hera, por eso se llama galaxia. Era la galaxia, todo lo que había, galactos leche. Dijeron que Hércules había mordido el pecho de Hera tan fuerte que se le salió la leche a Hera y es lo que vemos en el cielo. Prácticamente todas las culturas pensaron que la Tierra estaba en el centro y que las estrellas estaban pegadas, pero de alguna manera daban vuelta alrededor de la Tierra, que era plana. Incluso hasta antes de Copérnico, que rebatió el sistema de Ptolomeo, todos ponían y ya sabía que la Tierra era esférica. Se siguió pensando que la Tierra estaba en el centro del sistema solar y los planetas giraban alrededor de la Tierra y las estrellas seguían siendo fijas. Prácticamente no fue sino hasta la era moderna, en 1923, cuando Edwin Hubble, en el telescopio que está enfrente de Pasadena, Monte Wilson, encontró que cuando la Andrómeda era una manchita nada más en el cielo, y él logró determinar la distancia de la Andrómeda de nosotros, y sacó que no era posible que estuviera dentro de nuestra galaxia, así que tenía que ser otra galaxia igual que la de la Vía Láctea. Para 1929 el mismo Hubble descubrió o declaró su teoría del corrimiento, o sea, de que el universo se está expandiendo. El telescopio espacial llamado Hubble, en honor de aquel investigador, nos ha dado unas imágenes deslumbrantes del cosmos. Esta es seguramente la Andrómeda con sus dos satélites, galaxias satélites, en una forma bellísima. Nosotros, al parecer, también somos la Vía Láctea es una espiral y estamos en uno de los brazos. Si hubiéramos estado más hacia el centro, hay demasiada radiación. Los centros de las galaxias no son buenos sitios para crear vida porque están los agujeros negros y una radiación intensísima. Suerte que estamos en uno de los brazos y más o menos uh, alejados del centro. Ese se llama el brazo de Orión. Pero vean ustedes qué despampanantes imágenes nos da el Hubble. Estrellas que tuvieron una colisión y se están alejando o se están atrayendo unas entre otras. Nubes negras, la cola de caballo. Esta hermosura. Esta otra. Se está comiendo una galaxia a otra. Aquí hay una explosión. Ya no puedo decir nada de esta. Lo único que vemos son una belleza indescriptible. Otra explosión. Sin el Hubble no hubiéramos tenido estas imágenes. Aquí hay una espiral. Se puede ver el núcleo enorme. Nada vive ahí cerca del núcleo. Una espiral barrada. Esta preciosidad, parecen joyas, parecen ser, hasta parecería que le dieron a un joyero el universo para que lo tallara. Aquí vemos una extraña nube de gas alrededor de unas galaxias. Esta es una hermosura. Así. Pues es hermoso.
Aquí una hermosa galaxia con formas rosadas, galaxias y galaxias repitiéndose, todas hermosas. Bueno, aquí está lo interesante. Los que manejan el Hubble buscaron un punto negro o algo que estuviera totalmente negro y apuntaron el telescopio ahí por 10 días. Al principio, pues obviamente era negro, pero poco a poquito la débil luz se fue y fue imprimiendo. La cámara toman de mucha exposición y se requirió de una fijeza completa para poder tomar. En la parte más oscura en un punto muy oscuro, se seguían viendo estrellas. O sea, no hay fin para las estrellas. Bueno, entonces tenemos dos teorías que explican o que tratan de explicar cómo lucirían los bordes del universo. Una teoría nueva, la teoría de la relatividad, y la teoría de lo uno y lo múltiple. Estoy seguro que ustedes han oído hablar de la relatividad, pero no creo que hayan oído hablar de la teoría de lo uno y lo múltiple, y sin embargo es la primera teoría científica o trabajo científico que nos llegó. Data de más de 2500 años. Mucho más. Si la conciencia es la máxima adquisición del hombre, la filosofía, que así le llamaron los griegos en la academia a la teoría de lo uno y lo múltiple, lo es de la conciencia. Es como equivale prácticamente esa teoría a que si un pez lograra darse cuenta de que está nadando en una pecera y quién lo alimenta. O sea, fue una cosa increíble que se haya llegado a esta conclusión. ¿Quiénes nos la dieron? No sabemos. La teoría empezó al mundo, digamos, moderno, fue por los griegos. El Parménides de Platón relata lo que ellos llaman un diálogo de lo indecible. También se han dicho que es un diálogo de lo impensable, un diálogo de lo increíble y un diálogo de lo inimaginable. Póngale ustedes los nombres que ustedes quieran. El texto relata una plática sostenida en la casa de un rico mecenas ateniense en el año 450 AC. Los oradores eran Parménides y Zenón, recién llegados de Lea. Por eso muchas veces, para distinguir a otros filósofos, porque había muchos filósofos de tonterías, esta es la verdadera filosofía, le llamaban filosofía eleática. Aquí vemos un mapa de la antigua Atenas. Estaba en la Acrópolis, la Atenas original. Tenía un muro que lo conducía al Pireo, que era el puerto, porque a veces se quedaban, ya les ocurrió en tantos sitios que tenían que se quedaban sin comida. Entonces tenía un muro la Acrópolis y un muro que iba hasta el Pireo, y están las localizaciones de la academia en la A azul, y del liceo en la L grande. Fíjense, qué cosa increíble. En la misma ciudad había dos escuelas distintas. Una enseñaba filosofía, el origen de las causas, o los orígenes o las causas, y otra enseñaba pues la cosa normal, Aristóteles. Dice Aristóteles, mientras que fue alumno de la academia por 19 años, dice, mientras que desde el punto de vista lógico los argumentos guardan un impecable orden, desde el punto de vista práctico lo que ellos sostienen es una verdadera insensatez. Dice Nietzsche que ¿qué es lo que dice la academia? Que el mundo no existe, que el mundo es irreal. Entonces Nietzsche nos dice que no existen los hechos por sí mismos, solo hay interpretaciones sobre las cosas. Nos dice que las dudas no son intolerables. Es mejor una mentira que una verdad. Y si esa mentira es compartida por los demás y nos hace lucir bien informados, si apoyamos esa mentira, con eso es suficiente. Miren, por ejemplo, para que vean lo de que la teoría dirige la observación. En este cúmulo de peces, ¿qué es lo que ven? Muchos peces organizaditos o un pez que es múltiple. Por eso, la teoría de lo uno y lo múltiple es una teoría que tiene muchas pruebas, si es que con la teoría vemos las cosas,
se puede probar en la herencia, en la herencia de los hábitos, se puede probar en los instintos, se puede probar en muchos lados. Básicamente, la teoría de lo uno y lo múltiple nos dice que somos parte de un grupo más grande, no somos aislados. Nuestros conceptos mentales, nuestro lenguaje nos enfatiza mucho el concepto de individuo, yo, pero abajo de tanta organización, no, el individuo no es nada. Y si el espacio y tiempo no son nada, este que está ahí es un solo organismo. La filosofía, que es la búsqueda de lo que está detrás de las apariencias, es muy antigua. Ya en la anterior plática hablamos de Tales hasta Sócrates. Y también hablamos de los filósofos modernos que empezaron con Locke. Pero tal vez lo importante es que hay una conexión con la filosofía actualmente, que es la física cuántica. La física cuántica, según la interpretación Copenhagen, describe un mundo como lo describe la filosofía, un mundo inexistente. Es una lástima que muchas veces la gente que trabaja buscando las causas no se conecta con otros gentes que trabajó en el pasado y que nunca fueron reconocidos. Si pudiéramos juntar lo que hizo Locke, juntando la filosofía moderna con las teorías, si la pudiéramos juntar esa con la interpretación Copenhagen, seguramente obtendríamos muy buenos resultados. Prácticamente a la mecánica cuántica le debemos todas las innovaciones tecnológicas modernas. Es la herramienta más exitosa de la historia y sin embargo no describe el mundo como lo describe la física clásica. Dice Barnett, a pesar del dominio con que hemos aprendido a utilizar la física y tecnología cuántica, no sabemos nada acerca de sus bases teóricas. Y dice Feynman, puedo decir sin temor a equivocarme que nadie entiende la mecánica cuántica, a pesar de que hace predicciones increíblemente exactas. No, lo que pasa es que en el pasado se hicieron muchas suposiciones. Por ejemplo, suponer que el espacio es una distancia, suponer que el tiempo es algo que corre, como dijo Heráclito, como las aguas de un río hacia su desembocadura, algo constante y que no se puede echar para atrás. A tal grado estamos pagando las consecuencias de tantas suposiciones que hicieron en el pasado y tantos trabajos que hizo la física clásica avanzando de una manera nada más empírica, y de repente surgen experimentos en donde si hay un observador la observación cambia. Eso nos hace pensar que es realmente físico el mundo que vemos, o sea, existe ahí. Dice Bohr, la física clásica descansa en idealizaciones. Solo supone que el mundo físico es tal y como nos parece a nosotros y que posee esas cualidades que la observamos por sí mismo, o sea, de que el mundo existe ahí. Su discípulo Heisenberg repite, la física clásica toma todo por garantizado, cuando que la prudencia científica más elemental nos prohíbe hacer eso. La física clásica simplemente supone que las cosas están allá afuera y son así como las vemos. Lo que pasa es que cuando ya investigamos ciertos aspectos del átomo, como lo hicieron, ya en la descripción de la realidad que nos dieron en la escuela, la física clásica, ya no trabaja. Dice Bohr que para tener una teoría cuántica creíble necesitaríamos limitar la aplicación de los conceptos usuales del espacio y el tiempo sobre los objetos atómicos y en consecuencia esto nos llevaría hacia una revisión radical de nuestra actitud al problema de la realidad física. La pregunta es, ¿ese mundo que vemos es concreto, es real, existe por sí mismo? O como dijeron los filósofos antiguos, no, depende de nosotros, del hombre. En la declaración de Como, o sea, en Como, Italia, en 1928,
Bohr y Heisenberg hicieron algo que después se va a llamar Declaración Copenhagen. Heisenberg se lo va a poner a ese título cuando Bohr muere, pero se llamaba antes de cómo. El mundo no es tal y como nos parece. Si en el reino del átomo la realidad es extraña, en la vida diaria la cosa no puede ser muy distinta. La solidez que vemos en los objetos externos a nosotros es tan solo una apariencia. Esa realidad externa es ilusoria y no reconciliable con lo que vemos en la mecánica cuántica. Acuérdense de Newton, o sea, el que pensaba que el tiempo era como un río, algo que caminaba con flujo constante hacia adelante y que no tenía nada que ver con nosotros, que nosotros no poníamos el tiempo. Después vimos que Locke dijo que no, nosotros, el hombre, pone el tiempo, y Hume y Kant apoyaron. Sin un hombre que lo perciba, no existe el tiempo ni el espacio. En cambio, Isaac Newton, a pesar de que no creía ni en la gravedad, porque él decía que le parecía imposible que una fuerza pudiera transmitirse a través de un espacio vacío, pero también, como buen inglés, decía, bueno, pero explica la atracción de otros planetas, explica los movimientos de la luna y explica las mareas, y con eso tengo. O sea, cuando le preguntaban, ok, eso es la gravedad, o así la escribió usted, pero entonces, ¿qué es? Y él decía, yo no hago hipótesis. Pero aunque no haga hipótesis, cuando se refiere al tiempo no necesito definir lo que es el tiempo, puesto que es algo bien sabido, ¿ven? Es un tiempo de papel, o sea, es un tiempo que ustedes creen que saben que lo que es el tiempo. Y aquí dice de Newton, me referiré al tiempo absoluto, el tiempo matemático. El tiempo matemático es un juego, o sea, nada más supone algo que va hacia adelante y que no se puede echar atrás. Albert Einstein sigue totalmente a Newton. No sabemos lo que es el tiempo ni el espacio, pero podemos medirlos. Eso de que podemos medirlos sin preguntarse qué es lo que se está midiendo, eso no es el tiempo. Dice San Agustín de Hipona, mido el tiempo que tarda un móvil en recorrer una distancia, mido tanto lo uno como la otra, pero no sé qué es lo que estoy midiendo. Albert Einstein se unió a la teoría de una explosión inicial o un inicio del universo para poder compaginar la teoría de la relatividad con la cosa de la teología. Entonces él creyendo en un Big Bang, lo arreglaba. Miren, dice, toda creación sugiere la idea de un creador. La meta de mi vida ha sido siempre conocer el pensamiento de Dios y expresarlo en una bella ecuación matemática. En 1935 hubo un artículo de Einstein, Podolsky, Rosen, y que se llama, tiene un nombre muy largo, ¿puede la descripción de la realidad de la mecánica cuántica ser considerada como una teoría física completa? Nomás imagínense, ninguna teoría física es completa, o lo que ustedes pueden es hacer una aproximación y un camino para irse y seguir trabajando. No hay ninguna teoría física completa. Conclusión del artículo, no, porque no nos dicen nada acerca del momento de la creación. O sea, definitivamente estaban obligando a la mecánica cuántica que hablara de un principio. Los pensamientos de Einstein no son nada distintos a los de Descartes cuando empezó lo que se supone es el racionalismo. Descartes decía, debemos dudar de todo menos de Dios. Y él no puede querer engañarnos, así que el mundo es tal y cual lo vemos. Einstein decía, Dios es sutil, pero no malicioso. Él no puede tener el mínimo asomo de maldad y no puede querer engañarnos, así pues el mundo es tal y cual nos parece. En la actualidad no tenemos, la explicación Copenhagen no ha cristalizado. O sea, la explicación Copenhagen de que el mundo no es real, es ilusorio, ya no se ha avanzado más. Dice un comentador, no existe actualmente una exposición completa a la llamada intervención Copenhagen de la realidad, ya que fue desarrollada por un grupo de científicos al inicio del siglo XX. Ya no más faltaba que le agregara.
fue desarrollada por un grupo de científicos del siglo XX que ya están todos muertos. Como decía Planck, una teoría no se acaba hasta que todos los que la sostengan estén bien muertos. Y miren en lo que ha acabado. O sea, Bohr y Heisenberg querían discutir los términos del espacio. Y en cambio, Einstein puso todavía más acartonado el espacio y el tiempo, porque los unió para poder explicar la gravedad, y a otra gente ha usado ese espacio-tiempo, o ya pegado, los dos, para explicar unos posibles agujeros negros y agujeros de gusano y puros inventos. Y ahora, como les salió fácil hacer un Big Bang, pues ya están haciendo muchos Big Bang. Estamos prácticamente en la teología. Incluso hay una interpretación de Bohr y Heisenberg de lo que encontraron, de Bohr y Heisenberg, que ya no es la interpretación Copenhagen. La interpretación Copenhagen dice el mundo externo es ilusorio. Eso es lo que trata de decir. En cambio, la metafísica cuántica, que se supone o dice que es la explicación de la mecánica cuántica, dice que el hombre crea el mundo al observarlo. No se repara en gastos cuando se trata de comprobar la realidad del mundo. En el gran colisionador de hadrones tratan de comprobar que la última realidad, o sea, la partícula de Dios, es partícula. Karl Popper nos advierte que una teoría es solo una suposición. Se puede suponer cualquier cosa y mientras que uno demuestre equivocado, la teoría vale. Ahora, hay un problema con probar una teoría, porque probar como cierta una teoría con hechos tampoco sirve de mucho, ya que es la teoría la que hace ver esos hechos y no ver otros. O sea, como la teoría guía la observación, primero hacer una teoría y luego buscar hechos, eso no debe ser, porque ustedes los van a ver, los hechos los van a encontrar, y cualquier cosa que ustedes piensen van a encontrar algo que pruebe para ustedes eso. Bertrand Russell nos recuerda que la física es matemática no porque sepamos mucho acerca de la naturaleza de las cosas, sino porque en verdad sabemos muy poco. Solo sus relaciones matemáticas son relaciones matemáticas las únicas que hemos podido descubrir. ¿Por qué pasa eso? La ciencia es un consenso. Vean aquí unos hombres jóvenes en Pakistán. Pakistán tiene tecnología atómica, tiene bombas atómicas, tiene escuelas, tiene científicos, tiene técnicos, tiene lo que ustedes quieran. Pero están matando a patadas a una mujer y todos están filmando con su celular a mujer a la que se le acusó de haber quemado 3 páginas del Corán. Como que las tecnologías no les sirve de nada, si sus celularitos para poder, porque nomás imagínense qué fuerza tiene el consenso para que una atrocidad tal se pueda ver como algo que merece ser grabado y enviado a sus compañeros para que todos sepan. Y no crean que eso no pasa en los países civilizados, o sea, en los que creemos que son civilizados. En Inglaterra, en la Primera Guerra Mundial, Bertrand Russell inició un movimiento pacifista y por ello fue puesto en la cárcel y le quitaron todos sus puestos en las universidades donde enseñaba. Ya para la Segunda Guerra, él aprendió la lección y dijo: diré exactamente lo imprescindible para mantenerme fuera de la cárcel y mantener mi trabajo. Tiene una frase muy bonita que dice: la guerra no es acerca de lo que es quién está correcto, sino acerca de quién queda. En lo que se ha avanzado es en la tecnología, no en los porqués. Cualquier mente brillante, cualquier gente independiente, porque lo uno y lo múltiple van a encontrar mucha gente a lo largo de la historia, pero todos han sido excluidos por el consenso. Al pueblo se le da lo que pide, más de lo mismo, y eso no excluye a la ciencia. Por ejemplo, vamos a revisar la teoría de la relatividad. Michio Kaku nos dice que en 1905 el intelecto de Einstein tuvo su año maravilloso. Publicó 4 artículos en los anales
der Physik, que fueron pioneros. Hay algo curioso ahí, no nos podemos tragar eso tan sencillo. Alguien que en 1905 era un oficinista en una oficina de patentes de Berna, de repente publica 4 artículos seguidos en el mismo año en una revista que es la máxima, más importante de Alemania. Eso no ocurre, eso es imposible. Además, los publica en 1905 cuando tiene 26 años y van a ser los únicos artículos que publica de ese tipo. Siempre supondremos que si alguien publica algo sobre algo, lo va a mejorar en el siguiente año o en los siguientes 10 años y va a acabar experto o mejor cada vez más los temas. Pero eso no ocurrió así. Einstein tuvo su año maravilloso en 1905 a los 26 y después se va a morir de 70 y tantos años, pero no va a publicar nada igual. Chequemos los artículos, nomás para que vean cómo hay aquí una farsa. Uno apareció en marzo, efecto fotoeléctrico, uno en mayo, movimiento browniano, uno en junio, la teoría relatividad especial, y otro en septiembre, E igual a mc al cuadrado. Como ven, es un especialista en muchas cosas en 1905. ¿Qué pasó entonces? Los temas fueron robados. O sea, Einstein ya tenía antecedentes de eso. De Múnich lo corrieron del gimnasio porque había hecho cosas deshonestas. Vemos aquí que los temas de marzo, toda la farsa fue orquestada por Mileva Maric, la esposa de Einstein. Philip von Lenard, que fue el origen o la fuente de los temas de marzo y mayo, era el profesor de Mileva Maric en Heidelberg, y Hendrik Lorentz pues era admirado por Einstein. Él no se quejó del plagio, pero Lenard sí lo hizo. Casi todos piensan que en el artículo de septiembre, en donde sale la famosa ecuación E igual a mc2, que eso fue lo que condujo al desarrollo de la bomba atómica. No, Einstein no creía que eso fuera posible. Eso simplemente lo tomó de unas ecuaciones de Lorentz acerca de la luz. En 1931, cuando le preguntaron si con eso se puede hacer una bomba, él dijo: eso sería igual a que si fuéramos a cazar patos en una noche muy oscura con una sola bala de escopeta y que en la laguna hubiera muy poquitos patos. La placa dice: la mujer a Mileva Einstein Maric, la mujer que resolvió los problemas matemáticos de Einstein, y a otra gente aceptando que las ideas fundamentales de la teoría de la relatividad eran de Mileva. Einstein en 1905 lo reconoce, después ya no lo va a reconocer. Todo lo que he alcanzado en mi vida se lo debo agradecer a Mileva. Ella es el genio que me inspira, mi protector contra las penalidades de la vida y de la ciencia. Sin ella, mi trabajo nunca hubiera empezado. Aquí están los personajes que hicieron posible la publicación de Einstein de 4 artículos en un solo año en una revista muy importante. Max Planck era precisamente el director de la revista, y Fritz Haber, amigo íntimo de Einstein, que había sido su profesor, era amigo íntimo de Planck también. Haber fue el descubridor del gas mostaza que se usó en la Primera Guerra Mundial. El trato que le daba Max Planck hacia Einstein no era el común trato que se le da un editor de una revista importante a un solicitante de publicar en la revista. Era más bien un trato muy especial. Nada más imagínense, cuando Planck fue a ver a Einstein, que estaba en ese momento en Zúrich, a invitarlo a algún puesto en Berlín, Einstein le contesta: los veré en la estación de trenes, llevaré un ramo de rosas en mis brazos. Si son rojas, ustedes sabrán que sí iré a Berlín; si son blancas, eso significa que no iré. Yo creo que esta respuesta le conviene más, o sería más propia de una diva que de un científico. Pero en todos lados donde Planck abría camino, ahí se aparecía Einstein.
En 1915 resulta que Einstein tenía que presentar su trabajo de ingreso a la Academia Prusiana de Ciencias y ya le habían dicho que la teoría de la relatividad nadie la tomaba en cuenta en ese tiempo, tenía muchas fallas. Y entonces él viajó a Gotinga y ahí estaba el gran matemático Hilbert, que pensaba que las matemáticas son un juego carente de significado en el que uno juega con símbolos carentes de significado, pero de acuerdo con reglas establecidas de antemano. Entonces Einstein le dio la teoría de la relatividad a Hilbert, el cuate la vio, no quedó impresionado, pero se la corrigió, ya para que no estuvieran criticándolo. En 2 patadas, lo que ustedes conocen como teoría de la relatividad realmente es de Hilbert, no de Einstein. Entonces, en 1919 se dio la gran oportunidad para Einstein. Era el hombre adecuado en el momento adecuado. Resulta que en ese había habido una guerra, mucha conmoción, pero la guerra no había terminado como los grandes poderes del mundo querían que terminara. Terminó en un empate. Alemania ganó la guerra porque nadie la invadió, ni un solo soldado enemigo entró a suelo alemán, y Alemania ocupaba muchos terrenos fuera de Alemania. Y sin embargo, en el Tratado de Versalles, Alemania perdió la paz. No se hizo un buen tratado, se fragmentó, se separó Prusia, que era el centro de Alemania, el centro intelectual de Alemania, del resto, y eso, por supuesto, garantizaba una guerra. Pero todos, lo que se quería poner era el comunismo. Ese fue el propósito de la guerra, y se necesitaba empezar a exaltar a los científicos comunistas. En 1918, en septiembre, Einstein entró al Partido Comunista, y en 1919 empezó una intensa campaña para hacer famoso a Einstein. Lo que querían es demostrar que el comunismo también era científico. En 1919, se escribieron 100 libros y artículos acerca de la teoría de la relatividad. Einstein fue el primer científico en ser tratado por los medios como si fuera una superestrella. Todo lo que decía era exaltado por los periódicos y convertido en genial. Se hizo célebre de la noche a la mañana. Aquí no podemos desestimar el poder de la prensa. Si le repiten a alguien mucho una cosa y si lo oye por diversos modos, por diversas bocas, el individuo acaba de creer que eso es cierto y que eso es lo único importante que hay. Einstein era más un político que un científico. Él alguna vez dijo que su liga más importante y perdurable ha sido con los sionistas, desde que se dio cuenta de que tenían una situación precaria entre las naciones del mundo. De hecho, él luchó mucho para que Israel tuviera un gran poder. Aquí lo vemos como director de la Organización Sionista Mundial. En 1953 fue declarado presidente de Israel, pero para ese tiempo ya tenía muchas enfermedades, había tenido un aneurisma de aorta, luego tuvo un infarto y ya estaba recluido en su cama, por lo tanto no pudo aceptar el puesto. Einstein escribió en un documento que se llama Mis impresiones de América, que lo hizo después de un viaje, una gira por América. Esa gira fue increíble. En cada estación de tren la gente se apretujaba para recibir a Einstein. Tuvo una gira planeada que parecía, la prensa lo hizo aparecer como el héroe que regresaba de la inmensidad de la perdición de Alemania después de la guerra para celebrar su triunfo intelectual. Entonces dice Einstein: la prensa, que es movida por muchos intereses, tiene aquí una fuerza excesiva. Ella crea famosos al seleccionar a cierta gente para prestarles una admiración sin límites, atribuyéndoles poderes superhumanos de mente y carácter. Aunque ese ha sido mi destino, me parece de mal gusto. Claro, lo justo sería que la política se mantuviera alejada de la ciencia, y no al revés. Justo como el hombre que tocaba algo y lo convertía en oro, todo lo que digo se envuelve un clamor en los periódicos.
Ahora cada taxista y mesero discuten de si la teoría de la relatividad es correcta o no. La verdad, un taxista y un mesero sí pueden discutir, después de todo son seres humanos, de lo que leen en la prensa, pero es la prensa la que les da su información y lo que ellos hacen nada más es adherirse a un partido de que si Einstein es un genio y decir sí, sí es un genio y se sienten parte de ese partido, y otros dicen que está equivocado, pero esa gente que dice que está equivocado no podría precisar está equivocado en qué. Entonces es más fácil adherirse a sí, 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 es un genio, igual que lo que dicen todo. O sea, nada más nos sumamos a una opinión prestada como si nos alimentáramos de sobras. Eso es lo que hace un taxista y eso es lo que hace un mesero. La campaña fue para decirle al público que el comunismo y la ciencia se llevaban bien y se gastaron bastantes billetes. Pero Karl Popper, que ya le tocó conocer al Einstein famoso, dice: al hablar con Einstein no aprendí nada. Él tiende a expresar cualquier cosa en un sentido teológico y parece que para él esa es la única manera de argumentar. Finalmente encontré esto muy poco interesante y me despedí. Einstein, más que nada en esas sesiones que hacía de discusión, se portaba como si fuera un rabino hablándole a su público. Dice Albert Einstein: la mecánica cuántica se está ciertamente imponiendo, pero una voz interna me dice que no explica todavía toda la realidad. La teoría aclara muchas cosas, pero no dice nada acerca del momento de la creación. Lo que a mí me interesa es saber los secretos del gran viejo Dios y de cómo Él creó al mundo. En la conferencia Solvay de 1927, que incluso hubo pleitos a gritos entre Einstein y Bohr. Bohr era amigo de Einstein, pero no aguantaba la forma de hablar de él. Dios no hubiera desaprovechado una oportunidad así para hacer las cosas más sencillas. Y Bohr se enoja y dice: ya deje de decirle a Dios de cómo habría, según usted, de haber hecho las cosas. Entonces, poco a poquito se va haciendo la teoría del Big Bang. El Big Bang empezó, bueno, pues desde hace mucho, pues está en la Biblia. Y luego el primero que lo propuso así en forma seria, pero en un sentido religioso, fue Lemaitre. Y después ya Albert Einstein lo incorporó a sus teorías porque le permitía explicar todo. De un chasquido de dedos y vámonos, se crea todo el universo, se crea la materia, el espacio, el tiempo, bla, 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 y ya, estaba todo resuelto. Pero vean los trucos. O sea, Eddington, que fue el cuate que presidió en 1919 todas las discusiones sobre si tenía o no razón Einstein de las 4 expediciones que se enviaron y que decidió en favor de Einstein para que se vea que era una cosa política, no era una cosa científica, nos revela que él sí entiende, él entiende a Einstein, porque incluso una vez un periodista le preguntó: oiga señor Eddington, se dice que en el mundo nada más 3 personas entienden la teoría de la relatividad. Y Eddington, en inglés, el muy inglés, contestó: bueno, pues será cierto, pero no tengo idea de quién es ese tercero. Él siempre se incluía. Pero nos dice que Einstein abolió el infinito, modificó ligeramente sus ecuaciones para hacer que el espacio a grandes distancias resultase curvo hasta quedar cerrado. Y es que, según la teoría que él trataba de hacer, la teoría del Big Bang, solo Dios es infinito, el espacio no puede ser infinito. Entonces lo cerró. Einstein tuvo cierto pleito con Mileva en el año 1911. Lo sabemos porque a partir de 1912 empieza un trato pero terrible contra ella. Y es que resulta que estando trabajando en Praga, en la Universidad de Praga, llega ahí Nikola Tesla, que andaba peleando por los patentes europeos de sus inventos. Tesla ya conocía a Mileva porque habían estudiado juntos en Zagreb, en el colegio. Tesla también era serbio, habían estudiado juntos en Zagreb, entonces era muy amigo de Mileva, sabía sus capacidades y discutieron las teorías de Nikola Tesla sobre el universo.
Nikola Tesla no le gustaba la teoría de la relatividad y decía que es un atavío matemático magnífico que busca fascinar, impactar y asombrar para hacer que la gente esté ciega a los errores que contiene. Es como un pordiosero vestido de púrpura para que los ignorantes lo tomen por un rey. Sus defensores son hombres brillantes, pero ellos son metafísicos, o sea, religiosos, no científicos. También Arthur Lynch. Bueno, para terminar con lo que empecé con lo de Mileva, cuando Mileva le habló a Einstein en 1911 de que había platicado con su cuatacho Tesla, compañero y todo, le explicó la teoría de Tesla sobre el mundo y el universo y todo. No, el energúmeno se dio el coraje de su vida. Desde entonces la amoló. Dice Arthur Lynch, cuando uno mira la ciencia a lo largo de la historia, podemos ver épocas en que teorías falsas, aún más populares, famosas y aplaudidas que las de Einstein, cayeron en la decrepitud poco a poco por falta de pruebas. Y no dudo que surgirá una generación quien se asombrará, más aún de lo que nos fascinamos hoy con esas teorías, de que tanta gente, hombres de ciencia, críticos, profesores universitarios, dramaturgos, ensayistas para cine, radio y televisión, hayan renunciado a usar su lógica para batir las absurdidades de Einstein. Ahora, ¿cómo le ha ido a la teoría de la relatividad? Bueno, se descubrió ya por los 60 y tantos que había una radiación de fondo y se envió un satélite en 1989, la NASA, el COBE, y después el WMAP en 2001. Era algo muy lejos de la Tierra, está en un punto que se llama punto Lagrange, para no ser afectado por la Tierra ni nada, y se dedica a mapear el cielo, buscando la radiación de fondo. Vean aquí, por ejemplo, en la flecha amarilla dice la radiación de fondo, al extremo está el WMAP. Lo que el WMAP encontró es que el universo sí se está expandiendo, pero dicen por la energía oscura, bueno, porque se está expandiendo a ritmos increíbles, ya no va a alcanzar materia para llenar ese espacio y sin embargo no disminuye su densidad ni nada, y la radiación de fondo está en verde, o sea, se supone que el WMAP ya eliminó a todas las estrellas, está buscando el Big Bang, las huellas del Big Bang. Ahí está la inflación en el extremo, lo que está buscando el WMAP. Está la inflación cuando algo explotó, si es que explotó. ¿Y cuál es su conclusión? Ahí está, la radiación cósmica de fondo. No hay ningún Big Bang. Se supone que los puntos rojos son son puntos rojos con respecto a los fríos por milésimas de grado, no son muy rojos, pero se supone que esos puntos rojos van a dar origen a las galaxias y estrellas. No hay ningún Big Bang. Hay una cosa múltiple de creaciones de galaxias y estrellas, es que le hacemos a esta teoría, caso a esta teoría. Alex Filipenko nos dice que sí, claro, el universo está en expansión, pero estar en expansión no significa que haya habido un principio. Estar en expansión significa que algo le pasa al espacio. Él tiene una prueba muy sencillita donde pone unas pelotas de golf sobre una liga y estira la liga y cada pelotita parece alejarse de la otra y cada pelotita parece ser el centro de la expansión. Pero si sueltan las pelotas, esas no se van a convertir en un solo punto. Dice Filipenko, el que no crea en el Big Bang será tomado como chiflado, pero no por muy aceptada teoría es entendible. No dice qué cosa explotó ni qué había. Bueno, ahora vamos a hablar de la teoría que se presentó en la anterior presentación, la teoría de lo uno y lo múltiple. Dice Sócrates, pero ¿por qué Sócrates? Este saber tan extraño y sorprendente no es generalmente conocido. Responde, le preguntan a Sócrates y responde él. Al común de la gente realmente no les interesa saber las causas, sino solo creer que las saben. También el que una sola y misma unidad exista a la vez en una y en muchas cosas es algo casi increíble. Pero si así es el mundo,
Es como la idea de Newton. Yo no creo en eso, pero si así es las cosas, pues me basta. Si así es el mundo, entonces hay que proceder averiguando los pasos intermedios. Esa es la genialidad. Hay que concebir la pluralidad dentro de la unidad. Pasar de un golpe de lo único al infinito es brincarnos todos los pasos intermedios. Eso es lo que separa lo que es mera disputa de la verdadera dialéctica. Eso también lo menciona Lucrecio, o sea, tenemos que imaginar la pluralidad dentro de la unidad. Dice Lucrecio, no hay un solo cuerpo que esté formado de una especie sola de principios, ni ninguno que no conste de una mezcla de ellos. Miren, así lo pone Lucrecio. Incluso hay gente que ha pensado que me refiero a la ley de entropía, a las leyes de termodinámica. No tiene nada que ver. Ya Lucrecio dice, la, los seres no pueden engendrarse de la nada ni pueden a la nada reducirse. La naturaleza nada aniquila, sino que reduce cada cosa a sus cuerpos primitivos. Si no, tantos siglos deberían haber todas las cosas consumido. Los elementos complejos se transforman de continuo. Por tanto, es preciso que de principios inmutables se compongan o a la nada se verá reducido el mundo. Luego son inmortales los principios. Los principios son inmortales. ¿Qué se sigue de ahí? ¿Pueden tener cambios en ellos mismos? No, porque es imposible que a la suma de los principios se añada fuerza alguna, ni hay puerta por donde huyan. Los principios, si son eternos, no pueden ser ni más ni menos, ni mejores ni peores, ya que el cambio los haría mortales. Así que la eternidad exige inmutabilidad. Los principios son pues inmutables, y la simplicidad sólida contienen, ya que se conserva sin pérdida de la suma. ¿Tienen tiempo los principios? No, porque el tiempo supone un cambio, y los principios no pueden cambiar, nada se agrega ni se quita. ¿Tienen espacio? No, porque no son divisibles. Si no son divisibles no pueden tener espacio, y sin tiempo ni espacio, todo acontecimiento es imposible. Esa es la conclusión de Lucrecio. Ahora, si todo acontecimiento es imposible, pues el uno es estéril. Pero vamos a ver cómo lo pone ahora Parménides. El eidos. El eidos es nada más, pueden decirle ser, está traducido de muchas maneras el eidos. Y el uno se le puede llamar uno, hay gente que lo llama, bueno, está en muchos libros como uno o eidos. El eidos es homogéneo o heterogéneo. Si el eidos es uno, debe ser idéntico todo él. ¿Ven? O sea, el eidos es uno, es equivalente a uno al eidos. Nada en él puede ser de naturaleza distinta. No hay dentro del eidos cosa alguna que pueda ser diferente dentro de esa homogeneidad total. Y siendo el eidos completamente igual en toda su extensión, entonces no puede experimentar ni cambios ni movimientos. Donde reina la uniformidad no puede haber movimiento. Ese era el paradigma de la filosofía eleática, que no la inexistencia del movimiento. El eidos es perfecto. Si no tiene tiempo, no tiene un antes ni un después. Es una actualidad eterna. Y si no hay nada que haya que desarrollarse, si no tiene nada que existe en el camino de existir, ni algo nuevo que antes no existiese, entonces el eidos ya está todo completo ahora y es perfecto, sin ninguna falta, puesto que es eterno. Nada que pueda admitir un cambio es eterno. Lo uno no está contenido en algo, porque entonces habría un contenedor distinto de lo uno, y lo uno es único e idéntico a sí mismo. Si no está contenido no tiene límites, si no tiene límites no tiene forma, si no tiene forma no se desplaza, porque eso sería moverse de un punto a otro de la forma. Si no se desplaza es inmóvil, pero no está en reposo, puesto que para estar inmóvil o en reposo se necesita estar en un lugar, y el uno no ocupa lugar alguno. El uno no tiene partes, pues si las tuviera no sería homogéneo. Si fuera heterogéneo no sería idéntico a sí mismo y no sería lo uno. Como vemos, se trata de encontrar la base de lo que está formado el mundo. Y a eso les estamos diciendo que es el uno. Y si no tiene partes ni forma, no tendrá un centro, ni un límite, ni un principio, ni un medio, ni un fin. Tiene tiempo. Si no tiene cambios, si es inmutable, no tendrá ni un antes, ni una hora, ni un después. Lo uno, en cuanto que no participa de la usía, la realidad existencial múltiple, no tiene tiempo. Y si no tiene forma ni existe, es incorpóreo y no causa ninguna sensación. Pero ya dijimos, o sea, la sustancia más simple posible es estéril. Por lo tanto, tienen que empezar a formarse sustancias más complejas dentro de lo uno. Pero esas sustancias complejas
vuelven al uno, son el uno. El área de cambio y mantenimiento en la ósea nomás las copia y vuelven al uno. La verdadera vida está en el uno. Aquí vemos lo mismo, el eidos no tiene espacio ni tiempo. No sea que el eidos sea, no es que el eidos sea uno solo, hay muchos unos. Cada cuerpo tiene uno, pero cuando el cuerpo tiene que regenerarse, tiene que pasar en la ósea. Solamente allí se interacciona, se evoluciona y se reproduce. Así que estamos hablando de que la realidad no somos nosotros, nuestro mundo no existe. Supónganse esto. Supónganse que aquí en la ósea, van ustedes con una cartomanciana y les lee el futuro y les dice que el avión donde ustedes van a viajar mañana y que ya tienen el boleto va a chocar. Entonces ustedes ya no se presentan al aeropuerto, ya no viajan, y al rato saben que el avión chocó y no hay sobrevivientes. Así que si iban adentro del avión, ustedes habrán cambiado y seguramente iban a morir. Entonces la pregunta es, ¿ustedes cambiaron el futuro? No, la ósea no tiene futuro, ahí no hay nada. Lo que ustedes hicieron, como ustedes en el 1, en el eidos, soñaron que una cartomanciana les dijo tal o cual cosa, y entonces ya modifican su cosa. Nunca pasó que ustedes subieron al avión. En el eidos, ustedes pasaron por el área de comprar el boleto, pasaron por el área de no ir en el avión y nunca se murieron. Hay unas palabras que se mencionaban en la anterior plática, pero no se explicaron bien. Es en la participación, que equivale al todo se transforma de la otra cosa, la termodinámica. Aquí se transforma por participación, Metecane. Pero hay dos tipos de participación: participación por identidad entre la copia y el modelo, Metaxu, y participación por identidad entre las copias, Metavaló. Aquí vemos el Metaxu, conecta lo que es múltiple con lo que es único con el modelo. Pero el mundo es ilusorio, las impresiones sensoriales se dan en el metavaló, el existir en donde las copias interactúan. El mundo del metavaló es un mundo irreal, es el mundo del copiado. Metavaló, participación entre las copias, tanto entre las de un mismo uno como entre los unos diferentes. Aquí en el tiempo de copiado se da la línea de tiempo aparente, el cronos. La interacción avanza como una ola y va dejando lo que en la apariencia es pasado, presente y futuro, pero no existen. El punto cambia de continuo, posee solo el copiado secuencial del mundo subyacente. Aquí vemos lo que les decía, el eidos es completo, perfecto, el mañana ya está, el ayer está, el ahora es cuando se está copiando, pero hay un montón de problemas para poder ver el futuro. El modelo se encarga de que sigamos hacia adelante y que el tiempo de copiado siempre lo pueda abrir el pasado, aunque hay gente que puede abrir el futuro, pero esa gente que puede abrir el futuro casi siempre no somos nosotros. Hay gente capaz de ver el futuro de otra persona. Es más fácil que otra gente nos lea nuestro futuro a que se lea el futuro de ella misma, porque hay muchos mecanismos que impiden para que el programa, que es el que determina el tiempo, se modifique. Aquí vemos el frotamiento en todos estados y esto. Ahora, aquí estamos llegando ya a la explicación que tenemos sobre dónde se acaba el universo. Vean, en la ósea lo único que tenemos es la proyección sensible de los modelos o fasmata. El arquetipo es la copia que se presenta para el copiado tocando el exaimnes, y la pasmata es el proceso de copiado origina datos físicos, es el mundo sensorial. Esa es la fasmata. Ahora entre el modelo y la copia hay identidad absoluta.
Según esto, aquello que es idéntico no puede estar separado por distancia alguna. Eso sí lo aprendió Aristóteles en la academia. Ahora vean cómo verían el mundo si pudieran ustedes ver el Eidos. Bueno, aquí, por ejemplo, las nubes nos impiden ver el fondo del valle, pero podemos ver las cumbres. Desde la ósea nada más vemos la fasmata. En esta imagen que ya fue presentada también en el otro video, vemos cómo podíamos imaginar las cosas. Del lado del Eidos están los principios. Ahora, todos esos principios, digamos los principios del hidrógeno, nitrógeno, todo eso se va a reflejar en la ósea. Cuando en la ósea se multiplica, cuando la ósea se multiplica porque se le impone la condición espacio-temporal al copiado, en realidad la unidad de los principios continúa. El hidrógeno de una galaxia es el mismo hidrógeno de la otra galaxia, y en el uno los dos hidrógenos, no importa qué tan separadas están las galaxias, son el mismo elemento. O sea, realmente esa inmensidad que vemos corresponde también, o es un producto de una unidad que existe en el Eidos. Si en la ósea lo único que vemos es la fasmata, o sea, el reflejo de las cosas que se están produciendo en el Eidos, ¿cómo podemos buscarle al reflejo un fin? Es como ver a través de un espejo que se refleja en otro espejo, y así. Si todo está en el Eidos como unidad, lo que nosotros vemos cuando vemos por un telescopio, lo que ve el Hubble, por ejemplo, en realidad no tiene por qué ser muchas galaxias cuando todas son una sola en el Eidos. ¿Por qué tratar de imponerle fin a algo que nunca tuvo un principio? Lo único que estamos viendo es las formas proyectándose en la fasmata. Lo que vemos es una imagen fantasmal. El universo es una imagen fantasmal. No tiene por qué tener un fin. Muchas gracias por su atención. Hasta luego.